Y este punto uno queda como punto uno porque ambas partes de la negociación de dicho acuerdo fueron o llegaron al consenso al acuerdo de que la tierra era como, o fue el factor, o es todavía el factor que motiva el conflicto en Colombia. Entonces, los principales factores es el uso y la distribución de la tierra. Entonces, tal vez por eso tiene tanta importancia en Colombia, ¿verdad? Se van a presentar los objetivos de esta presentación, son más, puedo presentar los avances y los desafíos que ha tenido esta reforma rural, pero particularmente dos subpuntos, como que son los pilares, porque pues, el punto uno es demasiado amplio y no da la capacidad del espacio para hacerlo. Eso es de los objetivos, tenemos como luego identificar estos avances, términos de la investigación, avances y desafíos, y segundo, dar como cuenta de qué manera se acerca o avanzando a la construcción del buen vivir en Colombia. La metodología que se empleó fue un enfoque sociojurídico para acercarnos al tema a partir o relacionándolo con los conceptos de eficacia normativa y aplicación administrativa. ¿Sí? Ahora sí. Así como. No. Pero bueno, ya estoy en contexto, entonces lo pasamos también. Sí. Y listo, entonces, digamos, en cifras rápidas que tenemos en materia del punto uno del acceso a la tierra, en Colombia en el punto uno creó un fondo de tierras que se comprometía a 12 años a llenar ese fondo de tierras con 3 millones de hectáreas para redistribuir, para adjudicar a campesinos dentro de que están dentro de la reforma rural. Esa meta pública son de 12 años y a 7 años tenemos que solo el 24% de esas tierras se ha adjudicado. ¿Sí? Si miramos las cifras oficiales, pues vemos que el número es bastante amplio, pero que entran al fondo. Y esas cifras tienen que cogerlas con pinzas, con cuidadito, porque una cosa es lo que entra al fondo y otra cosa es como las tierras que finalmente ya son adjudicadas. ¿Sí? Y pues 24% en la mitad del proceso, estamos hablando de que es algo muy alto, ¿sí? Debería estar por encima del 50% esta meta. Esos solo son algunos datos que son sacados de la Agencia Nacional de Tierra de Colombia. Y por parte de los PD tenemos que ya se han avanzado en 15 de las 16 hojas de ruta comprometidas en el acuerdo para los PD son los programas de desarrollo con enfoque territorial. Es vale la aclaración, ¿no? Y producto de ello, a la fecha, bueno, con corte de septiembre del año pasado, ya van 32.808 iniciativas, que es un número pues bastante importante, ¿no? Los PD son como esa herramienta o ese vehículo mediante el cual se busca que la reforma rural en Colombia tenga cabida. Sí, pero rápidamente, como referentes teóricos que se utilizaron acá, como le dije, eran de los conceptos. Para esta investigación, la eficacia normativa se tomó algo como obvio, que básicamente nos dice que una norma es eficaz en tanto sea cumplida o no sea cumplida, y pues que las autoridades que están encargadas de o que la crean, pues tengan los medios coercitivos para hacerla cumplir. Sí, a este autor se suma Freeman y Tarello, que agregan que una norma también es eficaz o es eficaz en tanto logra su cometido, que es como modificar el comportamiento de los destinatarios, ¿no? Los ciudadanos que son destinatarios. Y lo orienta, que lo hace esa modificación en la orientación que la crea, que la norma lo quiere. Por aplicación administrativa, tomamos al doctor Espina, Jones y Ferrera, que básicamente nos hablan de que la aplicación administrativa es como la materialización de estas normas por parte de las autoridades administrativas encargadas de hacerlo y se traduce en actos, hechos y operaciones. Hay un corto para no ahondar mucho en eso. Gracias. Y finalmente, por el lado del concepto del buen vivir, para esta investigación tomamos el concepto del buen vivir rural, ¿sí? Y bueno, tenemos que, en perspectiva comparada, combinando los procesos de otros países, tal vez es un concepto muy desarrollado en muchos países de Latinoamérica, principalmente en Ecuador, en Bolivia, y grandes autores, tales que tal vez muchos conozcamos, que es Alberto Acosta y Eduardo Goinenas, pero pues en Colombia este concepto es muy poco debatido por la academia y también por la institucionalidad. Una situación que nos llama mucho la atención y que nos preocupa también pretensiones como la serie se llamaba que en Colombia no se hace o no se habla tanto de buen vivir como se habla en otros países de Latinoamérica o no de la manera que se habla en otros países. Y pues básicamente estos autores, a diferencia
digamos, de los clásicos del buen vivir, nos hablan entonces de invitación a tener en cuenta esas alternativas del mundo rural, de la ruralidad latinoamericana, ¿sí? Y nos dicen que es importante tener un enfoque de desagregación territorial, es decir, que la medición del buen vivir no sea con indicadores que buscan ser totalizantes, generalizantes, sino que sean sacados del contexto particular, que cada territorio responde a unas dinámicas distintas, ¿no? Y esos indicadores sean multidimensionales, de una perspectiva holística que incluya no solo factores económicos o que normalmente se mide las condiciones necesarias para la generación de capital, sino otras dimensiones más arraigadas al medio ambiente, a la vida, a la salud, a la vivienda y a la equidad para el sí. Y bien, ya para ahondar en las discusiones, digamos que en cuanto al subpunto 1, que era el acceso a un solo a tierra, con la investigación nos pudimos dar cuenta de que la aplicación administrativa, de la manera que lo definimos en los proyectos, es amplia, ¿sí? Es amplia en tanto se han generado varias, la legislación ha avanzado, la normatividad, las resoluciones, los decretos ya están sobre la mesa, han avanzado y las autoridades administrativas han cumplido con lo que se les ha encomendado en temas de lo administrativo, ¿no? De poner a hacer las cosas como tal la eficacia de la norma, como lo que se ha planteado se ha cumplido. En cuanto a la creación de alimentación del fondo, lo que decíamos se ha alimentado, se ha avanzado, pero aún la Agencia Nacional de Tierras se encuentra en deuda con el tema de la adjudicación de tierras. Y aquí es donde quiero hacer la alerta o esos desafíos o los objetivos a los que se enfrenta la reforma, y es que hay un gran rezago en la adjudicación, digamos, las cifras que habíamos visto anteriormente. Y finalmente que es necesaria una mayor eficacia normativa, lo estaba mencionando, porque aunque las resoluciones ya están allí, ya están en curso, ya están sobre el papel, bueno, a la hora de revisarlo hay mucho pendiente, hay mucho por hacer todavía. Entre otras cosas, porque principalmente falta en materia normativa el alistamiento predial, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el catastro multipropósito, que hasta ahora se está como poniendo en marcha de una manera más seria. Pues si tú no tienes un previo listo, no sabes qué tienes, no sabes cómo lo tienes, va a ser muy difícil poder avanzar en temas de adjudicación. Sí, no sabemos también, el alistamiento sirve para saber si esa propiedad de quién es, si tiene conflictos, si no. Entonces, es necesario que haya una modificación normativa en la alistamiento predial para poder avanzar en la adjudicación. El segundo, que es el subpunto 1.2, en materia, como lo mencionaba, ya hay una amplia aplicación normativa y aplicación administrativa, porque ya son 15, 16 hojas de ruta PD, está bien avanzado. Creo que los PD están jalonando en la implementación del acuerdo de paz en Colombia. Eso es un gran avance, y esto está haciendo, si miramos las cifras del DANE, que es el Departamento Estadístico de Colombia, después de la firma del acuerdo de paz, la brecha entre el urbano y lo rural está disminuyendo. A pasos muy lentos, pero está disminuyendo, ¿sí? Esto es como una gran señal, pero también hablamos de los desafíos, ¿sí? ¿Cuáles son los desafíos? O las grandes críticas que se le pueden hacer a los PD, y es que estos PD están orientados generalmente o mayoritariamente más bien hacia proyectos, como le decía, de infraestructura, ¿sí? Los PD están concentrando en ofrecer infraestructura como en reemplazar las funciones básicas que debería cumplir el Estado colombiano históricamente, y está dejando rezagados otros proyectos que son de suma importancia, si lo hablamos en términos de buen vivir finimos, y es en el ámbito de la salud, de la vivienda y de la soberanía alimentaria. Estos tres dimensiones que deben estar incluidos en los proyectos PED, si miramos los porcentajes, son muy bajos comparados a los de infraestructura, ¿sí? Entonces, es como una gran crítica que se debe hacer, porque el gobierno, en particular el anterior, sacó mucho la cara o el pecho diciendo que los PED avanzan a pasos agigantados, pero bueno, ¿qué era? Era infraestructura en su mayoría, ¿sí? Entonces, es como el primer desafío, que se avance en estas tres dimensiones. Y un segundo desafío es que los PD se articulen
que pues también en términos de eficacia normativa, aplicación administrativa, se articule más con otras herramientas, con otros mecanismos que el Estado colombiano tiene para implementar la reforma rural y también el acuerdo de paz, porque hay muchas herramientas o figuras que llegan a ser chocantes entre sí, desde la planeación, desde el presupuesto y desde el enfrentamiento de objetivos, incluso, ¿no? Por ejemplo, el caso unos tienen el objetivo de impulsar el desarrollo rural, pero otros tienen el objetivo de la conservación ambiental, ¿sí? Y hay un choque siempre entre estos dos conceptos y es necesario armonizar e integrar pues las figuras y las normas que se piden en Colombia en materia de implementación del acuerdo. Bueno, eso como para mencionar que también el buen vivir en Colombia sigue estando en una gran deuda, no se estudia como lo mencionaba, es muy poco estudiado en la academia en comparación a otros países de América Latina, pero sí el acuerdo, como les decía, según las cifras, está a pasos muy lentos, contribuyendo a mejorar la dignidad o a disminuir más bien las brechas sociales entre lo urbano y lo rural, teniendo en cuenta que Colombia tiene alrededor de una tercera parte de su población es población campesina. Entonces, es como un llamado que también quisiéramos hacer con esta investigación. Y ya para cerrar, para terminar, no es una frase, es más como el título de un libro muy importante en Colombia, de Darío Fajardo Montaña, que hoy en día es viceministro del Ministerio de Agricultura, y el título creo que lo dice todo. Para preparar la paz hay que alojar la tierra. Sin redistribución de tierra, sin reforma rural, es muy posible avanzar en la construcción de paz en Colombia y creo que en cualquier latitud del mundo. Gracias, Camilo, pero antes que te vayas, quiero hacer una consulta. ¿Está Karen Rodríguez? No, pero hay alguien del grupo, perfecto. Está Esperanza, acá está, y María Alejandra Quintero, ya, estamos todos. Mejor voy a hacer lo que al grupo. Hacemos un espacio cortito y vamos trabajo a trabajo, presentación a presentación, o lo dejamos al final. Lo dejamos al final, mejor. Okay. No solo decir que algo que yo no sabía era que hay poco desarrollo respecto del concepto de convivir. Justo ayer, no sé, algunos probablemente fue el conversatorio, fue muy interesante, ¿no? Cómo el mundo mapuche en Chile ha estado avanzando en ese concepto. Pero bueno, fue algo que yo desconocía y un gran desafío. Sí, como, o sea, lo que hablaba, lo que trataba de explicar era precisamente que en perspectiva comparada, si lo miramos con otros casos latinoamericanos, con el Ecuador, Bolivia, que tiene constituciones como la columna vertebral en Colombia, poco se habla, y la invitación que nos hacían los autores pelaniares era que se construyera un concepto de la ruralidad, ¿sí? Porque los conceptos que se manejan son sobre todo de pueblos indígenas, pero también esa invitación a abrir el espacio de debate a otras alternativas de vida. Muy interesante, muchas gracias. Gracias. Adelante. O sea, ya, cambiamos. Está entonces Lady Tatiana Velarría, o Velarría, bienvenida a este panel. El título es Cumplimiento del Estado colombiano en el marco del Acuerdo de Paz con Israel. El caso de la Amazonía colombiana como víctima del conflicto armado en el siglo XX. Lady Tatiana, ¿cómo le dice? Lady. Cuéntanos así brevemente de dónde es algo de ti. Buenos días a todos y todas. Mi nombre es Lady Velarría. Este trabajo, bueno, esta ponencia de parte de mi tesis, de mi trabajo de grado para la película abogada en la Universidad de Colombia, que se llama Universidad Colegio Mayor de Dinamarca. Yo ya me gradué y actualmente soy defensora de derechos humanos en una comisión que se llama Comisión Interespecial de Justicia y Paz.
Bienvenida. Gracias. Si quieres, porque estamos ahí, si contamos mientras tenemos la respuesta, podrías solo como introducirme, contarnos cómo que surge este trabajo de lo que da inicio de motivaciones iniciales. Pues ese trabajo de investigación nace de mi preocupación sobre los territorios que eran dejados y abandonados por las FARC y lo que iba a pasar respecto a esto, sobre todo porque los territorios dejados por las FARC eran territorios de bastante importancia ambiental y en zonas donde el Estado no hace presencia. Entonces yo me preguntaba cómo qué va a pasar con esos territorios que al fin y al cabo, al ser dejados, pues van a haber diferentes grupos o varios intereses económicos que van a querer tomar ese control territorial, que es justo lo que pasó. Esta pregunta me la hice justo recién pasaron, fue la firma de los acuerdos de paz, y ahora pues la respuesta es un poco triste porque justamente lo que pasó fue eso. Muchas personas con intereses económicos y de otra índole tomaron el control de sus territorios, afectando a la humanidad. Sí, la tiene Sí, está en el escritorio. está en el escritorio. Abajo compartir. ¿En el verde? Sí, es que tengo que abrir primero la de Sustentación. Ahí adentro. Estamos bien en la hora. Ahora sí. Tal vez el micrófono. Sí. Tal vez si le pones el slideshow.